tal? Buenas noches, bienvenidos a este programa de la Universidad de Guadalajara de opinión, de análisis, con todo respeto. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. David Gómez Álvarez, buenas noches. Hola Sonia, buenas noches a todos, bienvenidos a Con todo respeto. Jaime, ¿cómo estás? Bien, David, un gusto saludar a quienes nos acompañan esta noche. Muchas cosas de qué comentar, Diego. Por supuesto, mucho tema para el día de hoy. Y bueno, pues adelante, Sonia, que ahora sí que tú manejas. Así es, se aprovechan de uno que es nuevo, ¿verdad? Bueno, empezamos, claro que empezamos pues con un tema internacional, las protestas que se han dado en Perú a raíz de lo que fue primero el intento de golpe de Estado y luego la llegada de Dina Boluarte a la presidencia. Estas protestas que exigen pues que deje el cargo. Y tenemos este tuit de Patricia Arévalo: la respuesta del Estado ante las protestas no se puede limitar a la represión, eso no hace más que echar gasolina al fuego. Lo que se anuncia es mucho peor a lo que hemos visto y el gobierno no puede responder con bala. ¿Hasta cuándo? Urge un pacto social y negociación. David, bueno, pues justamente algo que era de esperarse. Había habido protestas antes ante los intentos que había habido de disolver el Congreso, todo lo que estaba, y bueno, se han de alguna manera en diferentes puntos de Perú, y luego las concentraciones en la capital Lima en contra del actual presidente. Sí, yo creo que nadie esperaba que el conflicto fuera a escalar tanto y creo que no tiene visos de resolverse. Las bases sociales de Castillo eran mucho más profundas y extensas de lo que imaginábamos. Y creo que han procesado pésimo la salida de Castillo. Más allá de que hizo un intento de golpe fallido, el hecho de no convocar elecciones y de posponer la transición ha hecho que muchísimos que no estaban necesariamente tan, digamos, apegados a la presidencia de Castillo se estén movilizando. Y lo que vemos es, lo hemos dicho en este programa, la fragilidad democrática de las democracias andinas, en particular ahora la peruana, y lo cual puede llevar a una desestabilización mucho mayor. Es decir, lo que está en riesgo no solamente es quién pueda ganar las elecciones en un año, que es cuando está convocando año y medio, sino la propia estabilidad del régimen político. Y la razón, y con eso termino, la razón para no convocar elecciones es un poco la misma que con la salida de Evo en Bolivia. Es decir, saben que si hoy convocan, ganaría un castillista, un candidato de ese lado, y por eso quieren, digamos, posponer y enfriar, pero está ocurriendo exactamente lo contrario. Jaime, bueno, pues estos procesos que estamos viendo en distintos países en América Latina, ¿qué tanto tienen que ver con ideologías de derecha, de izquierda, de movimientos que se asegura están moviéndose incluso de fuera de estas naciones? Yo creo que sí, digo, tiene que ver desde luego esta, tensión ideológica que luego hay en todos los países de América Latina, que pues se polarizan con estos gobiernos que asoman pues muchísimos rasgos autoritarios, ¿no? Un poco lo estamos viendo aquí en nuestro país, ¿no? Cómo se está dando y cómo hay ese objetivo todos los días de polarizar entre los que están en una posición y en otra, entre pobres y ricos. En fin, creo que está volviendo ese discurso de manera peligrosa. Eso se está viendo en Perú. En Perú, como lo que pasaba en Argentina en temas económicos, creo que en Perú también ha habido, en la última década por lo menos, más 2 décadas, una degradación de la vida democrática muy seria, que se está viendo ya en una crisis de estas dimensiones y creciente. Claro, justamente esto, Diego, esta polémica de si es la vía correcta para resolver estas diferencias o si ganar en las urnas en América Latina ya no es suficiente. No. Citaba el caso de Bolivia, lo estamos viendo ahora en Brasil y bueno, está por supuesto. A ver, yo creo que en ningún caso es suficiente si no hay gobernabilidad. Es decir, pareciera que la legitimidad electoral en sí misma resolviera los problemas de legitimidad de un gobierno y sobre todo de las decisiones que se toman, ¿no? Y el caso de Castillo claramente fue un proceso de autodestrucción del gobierno, de autodestrucción de la legitimidad,
Pero la manera en que fue depuesto me parece que también genera esta reacción que estamos viendo. Y es muy curioso, porque sí, son zonas muy particulares del Perú los que se incendiaron, ¿no? Zonas, por ejemplo, la zona de Puno, que digamos, las protestas en Puno siempre han sido violentísimas, no es nada más de ahora. No las habíamos visto quizás porque ahora estamos en un contexto donde todo lo que pasa en Perú está significado. Interesante que las manifestaciones en Lima fueron menores a las que se esperaba y la respuesta del gobierno mucho más bruta de lo que se esperaba. Es decir, creo que sí, después de que hubo cierta calma porque las manifestaciones no habían crecido demasiado en la capital, sí veíamos Puno y Cusco particularmente, que es la zona más indígena, Arequipa, toda la zona más indígena y la zona más al norte, más incendiada. Sin embargo, Lima parecía en calma. Y lo que hizo la presidenta fue darle en la torre con la reacción de la policía. ¿Quién maneja las policías? Yo creo que es el otro gran tema en Latinoamérica, ¿no? Cómo los ejércitos se han venido reapoderando de ciertas decisiones y se han reempoderado, ¿no? Claro, que los dos tocan puntos que creo que son relevantes, ¿no? El tema de las clases sociales o el tema de los pueblos originarios en estos países, en donde sí parece un tema de clases sociales, una disputa de clases sociales, especialmente cuando los dirigentes, aunque sea con todas estas malas decisiones que han tomado, venían de la izquierda, ¿no? Y han tenido que enfrentar procesos de salida. Y más que izquierda, de lo popular. Es decir, sí, yo claro. creo que ya hablar de izquierda Sí. quizás queda un poco fuera de contexto, por lo que entendemos, Movimientos pero sí claramente popular, ¿no? Claro, así es. Y continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es el siguiente tuit, Sonia, que es de Enrique Galván Ochoa. Si quieres, lo vemos en pantalla y lo leemos. Han transcurrido más de 4 años del sexenio y ya se puede voltear atrás y medir fortalezas y debilidades. Uno de los puntos flacos se localiza en la Fiscalía General de la República. En perspectiva, puede decirse que Gers Manero no fue una selección adecuada. Esto dice Enrique Galván Ochoa. Y bueno, Diego, pues justamente... Oye, necesitó 4 años y medio para ver lo que fue casi evidente al año, ¿no? El fracaso de Gers como fiscal, que ha sido yo creo muy mal fiscal, muy enfocado en sus temas personales, muy poca eficiencia en la fiscalía, una autonomía usada para manejar, digamos, la relación con el presidente y la enfermedad o la operación de la que fue objeto Gers Manero en Estados Unidos, pues abrió de alguna manera tanto la posibilidad del relevo como el balance, ¿no? Y muy mal el balance. A mí me parece que efectivamente desde el principio fue un error. De hecho, el hecho mismo de que no se lograra Fiscalía que Sirva, que fue un movimiento ciudadano nacional, impulsado por Coparmex, por Mexicanos contra la Corrupción, por distintas organizaciones de la sociedad civil y del empresariado mexicano, el hecho de que no haya tenido todos esos, digamos, atributos hizo que de entrada no fuera una buena fiscalía. Pero lo que a mí me sorprendió es que el presidente López Obrador haya propuesto finalmente a alguien que venía del foxismo, que había estado en otros sexenios del PAN, pero que por alguna razón se había medio lavado, limpiado y terminó ahí. Pero es una de las decisiones más importantes de la República, muy por encima de la de un ministro de la Suprema Corte. 9 años, como lo decías en un artículo, Diego, en caso de que se renueve, que yo dudo que suceda, que se renueve, digamos, se renueve formalmente, no, sí, porque tienen que transcurrir algunos años para que termine su periodo. Va a haber un encargado de despacho que seguramente será un subfiscal. Pero el hecho de que haya un nombramiento con ese poder por tanto tiempo lo hace increíblemente poderoso, para bien o para mal. A ver, yo creo que Gers Manero se hizo insostenible, pues sí, desde los primeros meses de Andrés Manuel López Obrador, cuando hubo claros episodios de justicia selectiva, facciosa. No sé, para no irnos tan lejos, recuerdo el caso, por ejemplo, de la ex regente de la Ciudad de México, de Rosario Robles, ¿no? Cómo a ella se le van con todo, y otros casos pues son totalmente leves los castigos,
y ahí hay una justicia durísima con todos los casos que tenían que ver con los que fueron enemigos o adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador. El abogado que también metió el bote en friega. Sí, no, Juan Collado. Juan Collado. Todos los que tienen que ver con ese caso de la salida de los billetes. De Scherer. La salida de Scherer, que tenía mucho que ver ahí. Era una pugna de poder muy clara entre Scherer y Hertz Manero, que la gana Hertz Manero, ¿no? O sea, el pleito. ¿Cómo lo deja que resuelva cosas de la cuñada, ¿no? Que es culpándola del asesinato de su hermano, en fin. Asuntos muy claros ahí de todo este poder, cómo mal usaba todo ese poder del que habla David, y nunca avanzar, por ejemplo, en ser un factor de ayuda para la estrategia antinarco de este país. O sea, de Hertz Manero nunca vimos que haya capturado un pez gordo y que lo haya procesado debidamente a un gran capo, pues, de este país, ¿no? Creo que ahí está uno de sus fracasos más claros. Claro, yo creo que, por supuesto que el tema político fue muy importante, ha sido muy importante en el trabajo de la Fiscalía, pero a mí lo que más me parece que debemos destacar es la ineficiencia justamente en las funciones que debía cumplir en un país que está pasando por uno de los momentos de mayor violencia, de mayor inseguridad, con un problema tan delicado como es el de los homicidios que pues cada vez siguen en aumento, los subregistros que hay en estos delitos, el tema de las desapariciones que ya está completamente desbordado y una fiscalía incapaz de presentar estrategias, de presentar buenos trabajos cuando hay detenciones importantes que casi siempre han tenido que ver con trabajo de militar, de estrategia militar, pero que luego se tendrían que seguir procesos bien armados por la Fiscalía. No ha sucedido. Y entonces creo que además de la carga política que ha tenido Hertz Manero, yo creo que lo que hay que destacar es que un gran porcentaje de la impunidad, que es el problema más grave en este país, se lo debemos a la Fiscalía, ¿no? Sí, absolutamente, digamos, una pésima experiencia como primer fiscal independiente, nombrado por 9 años, ¿no? Como a estas buenas ideas les damos en la torre en la primera de cambio, ¿no? Me parece que no va a haber renovación del fiscal, que regresa, pero bueno, claramente no fue una buena experiencia. A ver, que los casos de Hertz Manero hablan claramente de que no es un fiscal independiente. El presidente se cansa de decirlo en la mañanera. Pues yo no sé qué va a pasar en la fiscalía es independiente. Bueno, pero tenemos que ir a pausa, así que regresando. Vamos a pausa, volvemos. Comienza el juicio contra García Luna. En la Corte de Nueva York ha comenzado el juicio donde la Fiscalía de Estados Unidos buscará probar que el superpolicía en los tiempos de Calderón y Peña Nieto fue una pieza clave en el encubrimiento y protección del Cártel de Sinaloa. Es previsible que la justicia de Estados Unidos alargue el proceso y juegue con los tiempos, pues sus agencias están involucradas en la guerra contra el narco. Quizás el juicio más importante, por lo menos el más mediático, junto con el del Chapo Guzmán, curiosamente en la misma corte y con el mismo juez. García Luna, el famoso zar antidrogas, el secretario de Seguridad Pública en tiempo de Calderón, ahora en el banquillo de los acusados, acusado por los propios narcos. Tenemos narcos de un lado y narcos de otro en esta justicia mexicana hecha en Estados Unidos, David. Sí, a mí me parece absolutamente desproporcionado, digamos, la cobertura de este juicio. Me parece que hay, digamos, un nivel de detalle que me parece insignificante. O sea, no creo que el tema de la depuración de un jurado tenga que ser noticia de 10 minutos en los mañaneros de este país. Y me parece justamente que eso es alentado por el propio presidente de la República, que busca con eso tener siempre una cortina de humo, un pretexto para desviar la atención, una razón para pegarle a sus adversarios, particularmente a Calderón. Y me parece que falta muchísimo para que realmente esto
tenga implicaciones, que seguramente las va a tener, pero me parece que podría generar un desgaste, un hartazgo, un aburrimiento del tema y que entonces cuando venga lo realmente sustantivo no se preste la suficiente atención. Mínimo 8 semanas, pero ¿le va a sacar raja al presidente de estas 8 semanas? No, seguramente. Yo creo que son este tipo de temas justamente que permiten distraerse de cualquier cosa que suceda en este momento en el país. Lo que sí a mí me parece que es un tema que va a ayudar mucho a entender este otro eslabón que es casi a la par tan importante como el narcotráfico. Entender mucho cómo es que funciona esta estructura política, delincuentes o política narcotráfico. La protección en nuestro país, que es un círculo que sigue girando en el mismo sentido, ¿no? Desde el financiamiento de campañas, el control de territorios, luego el financiamiento de la vida de actores políticos contra la impunidad de esos que les garantizan esos actores políticos para volver luego otra vez al financiamiento de campañas, que no se entiende cuando vemos las cantidades que todos sabemos se manejan en todas las campañas. ¿Quién invertiría a fondo perdido? El narcotráfico, ¿no? Y luego, ¿quién ayudaría a fondo perdido a que los políticos se enriquezcan de la manera en que lo hacen? Pues solamente el narcotráfico. Sí. Y entonces creo que la oportunidad, más allá de lo que significa políticamente para el presidente, que por supuesto será un gran distractor, creo que nos va a ayudar a entender mucho esto que vemos en las series, pero que pasa en la vida real, ¿no? Va a ser una serie con varias temporadas. Claro, por supuesto. No es la primera vez que se enjuicia a un SAR antidrogas. Gutiérrez Rebollo fue el primero, ¿no? Aunque no haya. Pero luego no pasa nada. A ver, en ese sentido, es bien interesante y paradójico cómo Andrés Manuel López Obrador reclama a la prensa que no cubran a detalle y dice, voy a hacer un capítulo aquí, un segmento en la mañanera a partir de hoy para informar directamente de lo que pasa en el proceso. A ver, basta ir al principio del gobierno de Andrés Manuel para ver cómo él no hizo absolutamente nada con lo que el Chapo declaró en las Cortes de Estados Unidos y que fueron claves para detener a García Luna. Entonces, claro. A ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué no lo detuvo en México? ¿Por qué no se fue en México? Es que allá voy. ¿Por qué hoy reclama tanta atención si él, como gobierno, tuvo más de un año para darle seguimiento a lo que el Chapo declaraba de todo lo que pasaba en México, que él ya gobernaba y que era la cuarta transformación, era no somos iguales, somos distintos? Hizo lo mismo que hizo Calderón, que hizo Fox, Calderón y Peña con la información de los capos. O sea, de lo que nos enteramos cuando declaran en Estados Unidos, aquí no nos enteramos ni del 0%. Pero otra, justicia hecha en Estados Unidos, si hay justicia es porque Estados Unidos decide a quién sí y a quién no, a quién convierte en narcotestigo protegido y a quién en narcoculpable. Entonces, la política de seguridad en México se decide en las Cortes de Estados Unidos. Claro, que estuvimos, Jaime, recordarás, en una charla de alguien que conoce bastante tema colombiano y nos decía que incluso se está volviendo una ventaja para los narcotraficantes ser procesados en Estados Unidos porque tienen la posibilidad de negociar y entonces en muy poco tiempo limpiarse incluso, que son procesos que a lo mejor en un periodo de algunos años, pero terminan limpiando, dejando libres y además con la posibilidad de operar desde Estados Unidos. Y lo peor que también decían en esa charla es que ya es como un negocio también para la justicia de Estados Unidos, muy lucrativo, limpiar el nombre de esos testigos protegidos. Pero depende de si llegas primero porque no todos pueden ser testigos protegidos. El que se arriesga primero, el que pacta primero, es el que puede tener penas reducidas. Es que depende de los delitos, David, porque también lo que nos decían es que el narcotráfico no es tan grave, que lo que es grave es más bien el tema del homicidio y sobre todo quiénes son las víctimas. Claro. Yo lo que creo es que al final es preferible una justicia selectiva y sesgada como se quiera, que es la estadounidense, a una no justicia, que es la latinoamericana. Es decir, una justicia nula. Nula. Donde no pasa nada, no se detiene No tiene un solo caso en México García Luna, ¿no? El Chapo lo ¿Y el exsecretario de Defensa, Cienfuegos? Cienfuegos, ¿qué tal, no pasó nada.
Ovidio no tiene una sola orden de aprehensión en México. A ver, no le giraron orden de aprehensión a Ovidio, pese a que en el 19, pues se supone que amenazó a las familias que estaban en los cuarteles militares. Ni eso les dio para que Gers Manero pidiera y procesara una orden de aprehensión. Es increíble. Y cualquiera le miente la madre a un cuico y lo acusan de amenazas, ¿va? Sí. Digo, claro. Ese es el nivel. A ver, ¿no? Es que si se nos argumentó desde la mañanera y desde el presidente que había que soltar a Ovidio en el 19 porque aquello iba a ser una masacre. Y tenía razón, fue una masacre. 30 muertos cuando lo detuvieron, claro. ¿No? Bueno, claro, pero 2 años después. Cuando dijo pudo haber sido una masacre, yo no me imaginé 30 muertos. O sea, el resultado posterior fue terrible, ¿no? Pero bueno, creo que al final se logró el cometido. Es decir, preferible haberlo agarrado después que no haberlo agarrado. Es decir, al final la presión gringa fue la que terminó ejerciendo. Porque además no solo es la justicia allá, sino también las presiones políticas para que los cuerpos de procuración actúen. Venía Biden, agarraron al Chapo. Al Ovidio. Llegó de Washington y agarraron a Caro Quintero también. Bueno, seguimos con una justicia muy claramente estadounidense. A ver, con este fiscal, como ya lo habíamos platicado, pues si no es así, ¿de dónde va? Por supuesto. Ahora, entra el 1 de diciembre del 18, Andrés Manuel López Obrador al poder y agarran por ahí a mitad del 19 al Chapo. Sí. Y Gers Manero lo que dice es, después de que agarran al Chapo en Estados Unidos, dice, vamos a poner una solicitud de extradición. Ajá. Pero no habían hecho absolutamente nada, no tenían nada. No, pero no saben ni dónde, en qué buzón se pone la porque volvemos queja, ¿no? a lo mismo, justo la incapacidad que tiene la Fiscalía para armar carpetas de investigación, bestial, porque lo que tienes que hacer ahí es acreditar y probar la comisión de un delito, sí. Y es lo que en este momento no existe esa capacidad en la Fiscalía, ¿no? Ahora, ¿qué se espera en estos 2 meses? De entrada, ya hay más testigos por declarar que en el juicio del Chapo, que fue el juicio del siglo, recordarán. En este ya hay más ¿qué va a pasar primero? Apuntados. ¿Nos vamos a aburrir o nos vamos a enterar de algo realmente importante? Porque mira, finalmente lo que dijo ayer, por ejemplo, el grandote, ¿no? De que yo vi, bueno, sí, pero eso no prueba nada. Sí, ¿no? sí, claro. O sea, testimonios no son pruebas, ese es el problema. Y además, un narco que le está salvando el pellejo diciendo lo que quiere oír la Fiscalía, ¿no? La verdad es que se tiene que relativizar muchísimo el testimonio, en este caso del grandote, porque él fue un detenido por y sin defender a García Luna, que es indefendible. Simplemente creo que no vamos a tener realmente algo muy interesante que ver. Pero creo que terminará enjuiciado en Estados Unidos. No creo que lo liberen. Sí, claro, sobre todo por el seguimiento de su patrimonio. Ahí es donde se va a confirmar o se puede confirmar el tema de los tiempos y la corrupción. Claro. ¿Va a involucrar a Calderón? Esa es la apuesta. Claro. De hecho, hace una serie de escenarios el presidente muy divertida. Dice, en una de esas Calderón no sabía nada, pero en una de esas sabía todo y era cómplice, como diciendo, está abierto todo el abanico. En una de esas no sabía nada. Pero bueno, vámonos a la siguiente sección. Pues bueno, el metro volvió a tener problemas esta semana. Unos cables terroristas se prendieron, porque decía Germán de eso me encantaba, que en este país toda la responsabilidad es transitiva, ¿no? Los cables se prendieron, los trenes chocaron. Se capó, los trenes chocaron. Los pernos se vencieron. Se vencieron. Y el puente se cayó, ¿no? Pero bueno, vamos a ver este resbalón de semana. Es también un tuit que dice, cae el primer sospechoso del incendio en la estación de Barranca del Muerto. Vamos a verlo. Y bueno, como usted puede ver, es un rodillo de lavadora el principal sospechoso de todo lo que pasa en el metro. A propósito de la señora que detuvieron porque aventó un pedazo de plástico de una lavadora, de un rodillo, a las vías del tren, ¿no? Diego, de no ser tan grave, sería muy cómico, ¿no? A la señora, no, sí es cómico de cualquier manera, ¿no? A la señora ya la exoneraron. Ya. O sea, a la señora le dijeron, perdón, la verdad es que exageramos, usted vino al centro a comprar un repuesto para su lavadora. No, se lo prestaron. Efectivamente se cayó y nosotros pues aquí exageramos en este asunto.
Pero usted comprenderá que estábamos un chivo expiatorio. Oye, ¿de a qué nivel va esta ambición y esta competencia por la candidatura presidencial de Morena, que hay un sospechosismo de que alguien está provocando accidentes en el metro para tumbarle la candidatura o la aspiración a Claudia Sheinbaum, ¿no? Para más sin peritajes ni nada, todo es... Mira, que no le busque, porque si le siguen buscando, lo que van a encontrar de problema son 2 corcholatas. Ese es el verdadero que se está atravesando. Sí. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momento más. Quédese con nosotros, estamos en Con Todo Respeto. Los cuerpos de 4 jóvenes desaparecidos desde el 25 de diciembre en Zacatecas fueron encontrados el miércoles pasado. Los habitantes de Colotlán, Jalisco, de donde son originarias las 3 chicas, hicieron actos simbólicos y llenaron la plaza pública para recordarles. Por su parte, el alcalde de Colotlán, José Julián Quesada, admitió que su gobierno le ha pedido a los ciudadanos que no salgan a la carretera cuando esté oscuro, pues no existen garantías de seguridad. Una declaración que contrasta con lo dicho por el gobernador, Enrique Alfaro, a principios de año, cuando dijo que en ese municipio casi no había delitos para investigar. Bueno, este caso de los 4 jóvenes que salieron de Colotlán fueron, pues como cualquier grupo de jóvenes, a un bar en un poblado muy cercano, en Jerez, Zacatecas, y la familia perdió contacto con ellos, fueron reportados como desaparecidos. Después fue encontrado el vehículo ahí en Tepetongo, en Zacatecas. Muy cerca de donde estaba el vehículo en el que viajaban, se encontró una fosa clandestina. Estaban 4 cuerpos ahí. Fueron identificados primero las 3 chicas y posteriormente, hoy se confirma ya, pues efectivamente que los restos del 4.º cuerpo corresponden también a este joven que las acompañaba. Uno de estos casos que nos hacen sentir pues que va a ser un punto de inflexión o un punto de aparte en el tema de las desapariciones, pero que desafortunadamente ya hemos tenido varios de estos casos en donde queda clarísimo que es gente que no tiene pues nada que ver con la comisión de delitos que la que es víctima de desapariciones, Diego. Sí, lo que es terrible esta declaración del alcalde de no salgan porque no hay condiciones de seguridad. O sea, pero como que, la que dio ya el de Mazamitla, de Tapalpa. Que los alcaldes digan no se puede circular en la noche, ¿no? En una carretera federal, cuando se supone que la Guardia Nacional tiene presencia en toda esa zona. No, yo creo que cuando el gobernador viene, como ven, dice, no, pues aquí en seguridad todo está bien. Es decir, hay algo que no está funcionando, es decir, porque Vallarta está igual, ¿no? Hay muchísimos, Mazamitla está igual. Entonces, de repente empiezan a tronar las palomitas en todo el estado y pareciera como si efectivamente la única apuesta del gobierno federal y el estatal es que pase el tiempo. A ver, a mí me conmovieron las imágenes del viernes porque fue un tema que se fue platicando a lo largo de toda largo y ancho de toda esta región limítrofe entre Jalisco y Zacatecas. Desaparecen el 24 en esta zona que ya se conoce como el Triángulo de las Bermudas porque ha habido más de una decena de desaparecidos, de los que en muchos casos no se sabe nada. Lo menos malo de este caso fue que por lo menos las familias tienen ya a los restos de sus seres queridos, los lloraron, los despidieron, pero hay muchas otras familias que no saben todavía dónde están sus familiares. Pero el viernes que salen del Instituto Forense los 3 cuerpos, porque el del joven todavía no lo confirman porque faltan unas pruebas. No, ya lo confirmaron hoy. Hoy, bueno, lo acaban de confirmar. Pero el viernes salen nada más los cuerpos de las 3 chicas. Y fue una ruta fúnebre de más de 100 kilómetros, donde en las comunidades salían a arropar a la familia, a acompañarlos en su dolor, pero también a decir, pues, ya hagan algo aquí. O sea, estamos hartos
de la inseguridad que vivimos y de estar padeciendo esto cada rato, ¿no? De manera muy frecuente. Creo que fue un ejemplo de solidaridad, pero también un grito muy fuerte de indignación que ojalá sea un punto de inflexión, pero como dices, siempre creemos que sea, pero nunca pasa, que anoten y que apunten las autoridades federales, estatales e incluso las municipales. Es terrible cómo se han apropiado de estos espacios públicos y de las vías de comunicación estos grupos delincuenciales que ya son capaces de desafiar a quien sea. Sí, a mí me llama la atención de este caso justamente la reacción social. Creo que si algo podría distinguir a este trágico episodio de otros muy parecidos, es justamente eso que narrabas, Jaime, de las comunidades, de las familias, de los campesinos, la gente, los transeúntes saliendo a despedir a, digamos, integrantes de su comunidad, a solidarizarse con la familia y exigir justicia. Y la concentración en Colotlán jamás se había visto eso. Es decir, era un tema mucho más para las grandes ciudades o para una indignación más urbana que algo así. Y eso me parece que es alentador. No digo que es de celebrarse, sino es tristísimo, pero me parece que es alentador porque aquí sí que van a tomar cartas en el asunto. Y me parece que más allá de lo equivocado de una posición como la del alcalde, al final puedo entender que esté desesperado y diga, bueno, pues, ¿qué les digo? No tenemos condiciones, nadie nos está apoyando, estamos solos, no salgan. Me parece peor la posición del gobierno del Estado que dice, no, vamos bien. O como el clásico dice, estamos mal, pero vamos bien. Sí, bueno, eso ya es como de risa. No supone que llegaron y desarmaron a la policía de Colotlán en la Villa Guerrero, por lo menos las investigaron, ¿no? O sea, estamos a 8 días de que se descubrieron los cuerpos. La Fiscalía no ha dicho esta boca es mía. Claro, a ver, yo en el tema de los toques de queda tengo mis reservas, porque luego es un poco lo que hace uno como papá, ¿no? Uno quisiera que los hijos fueran a cualquier lugar, pero terminan no dejándolos, ¿no? O monitoreándolos o recogiéndolos. O sea, todas estas medidas que tomamos me parece que se parece mucho a lo que están haciendo los alcaldes, como citabas el caso de Mazamitla. Tal vez si el gobernador hubiera escuchado o no se hubiera molestado con el cardenal cuando le dice que en la zona norte hay retenes en las carreteras y que no se puede circular en las carreteras de la zona norte, tal vez se tomarían otras medidas, si hubiera ¿no? hecho algo. Exactamente. Y fue el cardenal Robles y también el obispo de Zacatecas. Claro. O sea, los dos dijeron, algo sucede aquí. Y con poco tiempo de diferencia. Aquí no podemos transitar ni nosotros con sotana. Claro, o sea, porque el territorio se perdió, ese territorio no hay control. Entonces, ¿qué le puedes decir a la gente? No vayas, o sea, no hay otra manera de ponerte a salvo. Y hay otro, que no sea un toque de queda. Antecedente. Lo de los obispos fue el año pasado, en el 22. Al principio de año. En el 22. Acuérdense en el 21 cómo 2 paramédicos que iban a llevar a un paciente de Colotlán a Zacatecas, también iban a llevar al enfermo, es más, dejaron al enfermo, venían de regreso y también a estos sicarios no les pareció que no se pararan o que pasaran por su territorio. Los balearon y los mataron. Pero tampoco es que el presidente haya dicho nada en la mañanera. Se prometió que esa zona iba a haber una atención especial. Se dijo que iba a haber coordinación. Hablaron y que bueno, los gobernadores, los peor evaluados del país, por cierto, creo que hablaron de eso. ¿Qué carnal tú qué hiciste para que le fuera tan mal, no? Pero no, o sea, el problema es que es territorio de nadie, ¿no? Sí, no es ese responsable ni Zacatecas, ni Jalisco, ni la Federación. Ni la Federal, claro. ¿No? Que además se supone que hay mayor presencia federal. El presidente lo volvió a decir hoy, yo he reforzado la presencia militar en la zona. Pues entonces, claramente ¿dónde están? No que no sirve nada, claro, ¿no? Por supuesto. Y el caso, que ya lo tratábamos la semana pasada, policías fallidas, municipales, que ya ni siquiera se les llama cuentas, ¿no? Bueno, ya no cuestionas a la policía de Colotlán o a la policía del municipio de Villaguerrero, de Tepetongo. Tepetongo. Porque pues ya sabes lo que te van a decir. No nada de ellas. Ya sabes que lo mejor es que las tomen, que las desarmen, que las sustituyan. Pero tampoco ha servido nada. Yo no sé si alguna vez han platicado con alguno de los jefes de policía que han sido intervenidos y lo que te cuentan es terrible. O sea, no saben ni qué hacer con los policías. Por ejemplo, los traen a la academia
a los que han traído, y no los ponen a hacer nada, o sea, no hay capacitación, no, nada, o sea, nomás se los traen, los tienen un rato ahí y no pasa nada. Son totalmente exactamente inútiles. Y una Guardia Nacional que se supone que tiene que disuadir al crimen organizado y no disuade nada. Claro. ¿No? No. Entonces, sí. Y bueno, con la reasignación de los elementos de la Guardia Nacional al metro de la Ciudad de México, más o menos una tercera parte de los estados tienen menos presencia de Guardia Nacional que el metro. Pero además tú lo escribías, ¿no, Jaime? Se suman los ataques a los militares. Ya ni los militares son... Sí, claro. Ya ni ellos están a salvo. Exactamente. ¿no? 2 en Zacatecas y el otro viene de allá, ¿no? Por supuesto. Es decir, Y el último, el sábado pasado, en una comunidad rural muy pegada a esta tierra del Mencho, sí, acá en Michoacán. en Aguililla. Bueno, ahí no fue un ataque a un coronel que iba solo como el que levantaron aquí en Tapalpa. Ese señor iba con su batallón. Sí, Ese claro. coronel iba con su batallón. Y había un batallón ahí también. Y los atacaron y cobraron la vida, que es bueno, van 3 confirmados, 3 altos mandos Y de uno noviembre desaparecido. acá y un desaparecido. 4 mandos en noviembre, diciembre y enero. No, cosa que yo no O recuerdo sea, los que emboscaron hubiera pasado. a ellos. ¿Te acuerdas que hubo una emboscada a la policía del Vallarta. Estado Por Puerto Vallarta? Y brutales, aquí quedaron cuerpos. Pero esos fueron policías ardiendo. De estatales. Puerto Vallarta a San Cristóbal. Esos fueron policías estatales, pero bueno, en militares, si contamos los que cayeron con Ovidio, van 10. Bueno, vamos ahora a nuestra sección, póngale el nombre. Tenemos a los 3 nominados en los premios Oscar. Está, por supuesto, Guillermo del Toro, que fue nominado a Mejor Película Animada con su cinta Pinocho. Está, por supuesto, González Iñárritu con Bardo, esta película que ha causado tanta polémica, y un corto de Cuarón también que está ahí entre las posibilidades. Sí, bueno, es. fotografía, que el fotógrafo Póngale el no es nombre. mexicano. Claro, esos son, así que pónganle el nombre. Migrantes de élite, yo le pondría. Pues porque todos los 3 se fueron a vivir allá, ¿no? Sí, ya pintaban para Oscar, porque cuando estaban chicos. Yo creo que eso puede ser algo así como, pues no estamos tan mal, ¿no? Como que son de las pocas cosas que nos hacen sentir que algo en este país alguna Pues vez sí. funcionó. Tercio de haces. Tercia. Tercia, esos son. Los haces son tercia, ¿va? Así es. No, la verdad es que muy bien por los 3. No es la primera vez que están en los Oscars. Es decir, Pero- ya se hicieron jugadores Bien, permanentes. Aunque hay sí, cierta desilusión, porque ha pugnado mucho Guillermo del Toro porque la animación sea considerada como cine simplemente. No, Pinocho no es una película infantil. No. Entonces, pero bueno, ha pasado, sobre todo con el cine japonés, que hace cintas tan extraordinarias animadas que no son para niños y que siempre van a película animada, ¿no? Nunca han salido de esa Categoría. categoría. Todos han ganado ya un Oscar, Sí. pero sí creo que es primera vez que están nominados los Los 3 tres, al sí. mismo tiempo. Los 3 al mismo tiempo, sí. No, como directores y películas sí, pero como colaboradores sí han estado el de fotografía junto con el de no sé, sí, ¿no? No, Pero ahí están los nunca tres habían llegado los nominados. 3 Nunca al los Oscar tres con nominados. producción, no. Ok. O sea, llega, Hay que decir, está nominado Guillermo, está nominado Cuarón como productores. Por el corto. Pero no, González Iñárritu no está nominado él. Está nominado el fotógrafo de Bardo. Así Ah, es. no, entonces sí, claro. Que se esperaba también que Bardo estuviera nominada mejor como película, pero extranjera, pero no, es que pues no como les que gustó, se le ¿eh? complicó a Lubezki, Iñárritu el a A guión. mí ¿Lubezki? no es Lubezki, No, es un Oye. fotógrafo de apellido hindú. Yo creo que se le complicó a Iñárritu el guión de Bardo. ¿por qué? Ya lo discutiremos. Cuando tengamos un programa de cine. Sí, sí, sí. Vamos a una pausa, regresamos. Le vuelven a corregir la plana al Congreso. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválida la reforma sobre la Ley de Profesiones, que pide se renueve la cédula profesional anualmente para algunas licenciaturas de Jalisco.
Y esa misma semana, un juzgado federal declaró improcedente la convocatoria donde el Poder Legislativo buscaba quitar a un magistrado del Poder Judicial vinculado al Grupo Universidad. Mientras las campañas en el Estado de México y Coahuila han comenzado este fin de semana, en Jalisco hay mujeres que comienzan a levantar la mano para ser consideradas como candidatas al gobierno estatal y a la capital. ¿Será posible ver a una mujer con posibilidades de ganar en la boleta? Y bueno, otra vez la Corte le corrige la plana al Congreso del Estado. Dice que ahora sí que se sobregiró de sus atribuciones al querer hacer una ley de profesiones para el Estado, una cédula profesional con pues necesarias solo en el Estado, cuando ya hay una federal para eso, Sonia. Yo creo que el Congreso de Jalisco es clientazo de la Suprema Corte más que Villanueva los tacos. Exactamente, sí. Yo creo que la forma en que ha trabajado esta legislatura, ya de por sí las legislaturas anteriores habían tenido también sus correcciones, pero en esta en particular, en donde los diputados simplemente siguen indicaciones que les dan desde el gobierno del Estado, en donde muchas decisiones se basan en ocurrencias de los coordinadores de gabinete, del jefe de gabinete, sin siquiera escuchar a los asesores legislativos, más o menos. Es decir, muchas veces escuchas hasta los coordinadores, hasta los asesores legislativos que dicen, es que eso está mal por esto, pero los diputados no escuchan. Y yo creo que termina sucediendo cuestiones como esta, en donde, por supuesto que lo que se buscaba era una medida recaudatoria, cómo conseguir un poquito más de dinero, y pues terminan topándose con algo que no es legal. Yo creo que parte de esa autoestima sobrevalorada de los diputados de querer, digamos, legislar a diestra y siniestra, tiene que ver con la falta de implicaciones. No, pero esta fue una indicación porque viene del Ejecutivo, no fue una decisión de los diputados. Bueno, sí fue de ella, pero... Pero en general, los diputados, sea por instrucción del gobernador o por ocurrencia propia, el hecho de que sean tan desasiados en la manera en que legislan, tiene que ver con la falta de implicaciones, no hay consecuencias. Es decir, si hubiera alguna calificación, alguna sanción, algún incentivo, algo, pero no les importa, y lo hemos visto con designaciones públicas, cómo también les enmiendan la plana y no pasa nada. Y les vale hueso, incluso sí. Llevan los términos hasta el último, al límite, al último plazo, justamente para tensar mucho la cuerda. Y eso me parece que es funesto. Pues una pifia otra vez del Congreso. Todavía salió a discutir el director ahí jurídico, uno de los directores jurídicos del Congreso, que la anulación de la Corte era nada más para un individuo que se amparó, pero que todos los demás tenían que cumplir eso, cosa que seguramente no va a ser así. Es una especie de refrendo de tu licencia profesional cada 5 años, tengo entendido, sí, a ver, cosa que no va a suceder. Alguien que tiene una licencia federal de chofer no necesita otra estatal. Si es federal, es federal. Que puede lo más, ¿no? puede lo menos. Exactamente, ¿no? Eso es un absurdo. Pero bueno, yo sigo pensando lo que decía nuestro amigo Carlos Enrique, que los diputados son mucho más baratos, sí son caros, pero son mucho más baratos en su casa que inventando burradas, ¿no? Porque todo esto costó, claro, ¿no? O sea, es un costo para todos nosotros. Y bueno, ven candidata para el gobierno del Estado. Se rumora que desde el PAN van a pedir que la alianza tenga en Jalisco candidato mujer. Cada quien va a estar haciendo sus acomodos, dónde puede ganar, dónde no. Y acá están diciendo que en Jalisco podría ser mujer la candidata a gobierno del Estado por la alianza. ¿Ven alguna otra? ¿Ven a alguien que realmente esté levantando la cabeza, Sonia? A ver, yo creo que esta idea parte de que hay 3 mujeres dirigiendo a los partidos en el Estado que van a la alianza. Pero de ahí a que se los permitan, nada más hay que revisar esos partidos, cómo funcionan, que ni aún sin posibilidades de perder, la dejan ir. Me parece muy complejo. Sin posibilidades de ganar. Sí, exacto, perdón, de ganar. Exacto, o sea... posibilidades de verdad tienen muchísimas. Tienen muchas. Sí, yo la verdad es que creo que
han dejado que estos espacios sean las dirigencias, que sea una legislatura con más mujeres, que haya más mujeres, porque las posiciones que los políticos de estos partidos quieren están en las negociaciones en otro punto. Pero de ahí a que ya en las candidaturas al gobierno del Estado permitan que sea una mujer, a mí me parece muy complicado, muy complicado. Yo lo que creo es que el tema de la paridad de género, como es nacional, tienen que buscar los equilibrios y los acomodos. Y de pronto pueden afectar a un estado, a un distrito, a una municipalidad, dependiendo de los equilibrios nacionales, donde Jalisco no se decide en Jalisco, se decide en función de las 8 gubernaturas en juego, que podrían ser hasta 4 y 4. Entonces hay que verle. Es decir, no es una hipótesis descabellada, la planteó Javier Hurtado en un texto, diciendo que como se están dando las cosas, habrá que ver si a los grandes les conviene o no. Va a depender mucho Jalisco, de los aspirantes. Con la cantidad de votos me parece complejo. Sí, yo también creo que al final, por el peso relativo específico de Morena y la alianza, o sea, el PAN, a nivel nacional, dependiendo. Si Morena cree que tuviera una buena candidata, entraríamos. ¿Tú ves ahí en Morena, Jaime? En Morena quiere Ceci Márquez, una diputada federal. Lo veo difícil. Acuérdense de aquella carta que desliza Lemus en la parte del conflicto con Lemus cuando estaban peleando la candidatura a Guadalajara, y cuando ya es candidato a Guadalajara, que dice Clemente. Bueno, tal vez MC pudiera optar por una mujer para la siguiente candidatura. Ese podría ser un tema para tapar una candidatura. ¿Qué es lo que están pensando para descarrilar a Fran James, a Popan, por ejemplo, ¿no? Sí. Optar porque desde allá digan, sí depende es que de va a ser mujer. Ahí no sé si el que se reelige tenga mano o no. Sí. Hay una discusión también ahí jurídica. Que me lo han respetado, en MC lo han respetado. Sí. Si el acuerdo global de la zona metropolitana... o sea, él tiene mano, entonces le respetan, a no ser que... a no ser que también el tribunal diga otra cosa, porque el tribunal dice que son por paquetes como hasta ahora, puede ser. Todavía en el 21 de los partidos vino toda una mecánica, una maquinaria para pues tratar de saltarse la ley de equidad de género. Es que es muy interpretable. Y le dieron vuelta y no hubo la equidad que se esperaba, por ejemplo, en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero lo que dice son ejercicios. El machismo base está ahí. Es decir, claro, hay más mujeres dando la cara, pero no más mujeres tomando decisiones. Esta legislatura histórica, no por ser... pinta la mujer en la legislatura. Es la legislatura con más mujeres en las curules, pero creo que esa presencia de las mujeres no rompió con la lógica patriarcal del Congreso y de su manejo. No solo eso, yo en el trabajo que he visto... Yo creo que hay legisladoras mujeres de todas las bancadas que han hecho planteamientos súper interesantes y han hecho trabajo súper interesante. Está Dolores, la DMC, que me parece que en tema de derechos humanos ha hecho un gran trabajo. Le hicieron una buena entrevista. Es muy buena, conoce bien el tema, se ha posicionado. No la pelan. Exactamente. Es a lo que con iba. La CDH. Es a lo que iba. Está el caso de Mara, que pues obviamente por el conflicto no sirve de nada lo que está el caso de Vero Flores, que me parece que es de las políticas que se salvan del Partido Revolucionario Institucional, no la deja Hugo Contreras, y así, ¿no? O sea, ¿y ven posibilidad de una rectora en el próximo sexenio en la UDG? Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Pues es un tema que está desde hace 6 años, o bueno, 4, y tendría que volver a estar con mucha más fuerza, ¿no? ¿Tú, Jaime, lo ves? Veo posibilidades, sí, puede ser. Creo que sería sería romper con una lógica muy importante en la Universidad de Guadalajara. Yo creo que en todas las universidades del país, me encantaría ver una rectora en la UNAM también, en la UAM, ¿no? En las grandes universidades que me parece que ya está, creo que en las universidades jesuitas ya hay una rectora, ¿no? ¿En cuál tú? ¿En México o en Estados Unidos? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos sí. Aquí ya hay un rector de la Universidad jesuita que no es jesuita. En Estados Unidos son presidentes, ¿no? Presidentes y provost. Vámonos a la siguiente, que es quién ganó la semana pasada la apuesta de La Neta No. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Joaquín Méndez, fiscal de Jalisco,
por insistir que el caso de Aristóteles Sandoval está resuelto. ¡Enhorabuena! Clientazo también, Clientazo, ¿vale? Cada vez que lo nominamos le va muy bien, ¿no? No sé por qué tiene tan buena prensa. Tan buen rating. Sí, tiene buen rating. Pero bueno, para esta semana, David, ¿quién se te ocurre que podamos nominar? Yo propongo a Enrique Graue, rector de la UNAM, por Rollero, Timorato, y la verdad es que poco entrón con el tema de retirarle el título a la ministra plagiara. Muy polémico el discurso, a quién le encantó, a quién le pareció sumamente timorato, pero bueno, nominado Jaime. Yo voy a nominar a Joaquín Quesada, alcalde de Colotlán. Entiendo lo aislados, lo solo que están los alcaldes, pero creo que limitarse a decir que no salgan los ciudadanos, entregar el espacio público a estos grupos del crimen organizado, que es lo que buscan, está mal. Yo creo que lo que tendría que hacer es exigir apoyo del gobierno estatal, exigir apoyo del gobierno federal, denunciar el infierno que están viviendo en Colotlán. Sonia, ¿se te Yo voy ocurre a alguien? nominar al fiscal anticorrupción de Jalisco, a Gerardo de la Cruz, porque no logra sacar adelante ningún proceso. Es Su epidemia, va a la manipulación cárcel. política, de los asuntos ha llevado a que pues tenga que enfermar a sus detenidos para poder resolver los asuntos. Así que lo nomino a él. Vaya que hay una epidemia en la cárcel porque todo el Exactamente. mundo... Todo todos el los que entra se enferma. Todos los importantes merecen salir de la cárcel por motivo de salud. Prisión domiciliaria. Los que no, hay muchísima gente enferma en el... Capaz que la hipertensión del que queda ahí muy pronto también va a dar resultados. Yo voy a proponer a otro hipertenso, que son los cables del metro, ¿no? Pero mejor a Claudia Sheinbaum, que es la responsable de la Y Ciudad también de México. clientaza. También clientaza en este espacio. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por habernos acompañado esta semana. Nos vemos la próxima semana, con todo respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,